Bueno, volviendo a trabajar con lo que estábamos, que eran las normas de convivencia, tenemos que hablar un poco de lo que es la interacción social. La interacción social es la influencia que ejercen los demás sobre nosotros. Esta influencia lo que nos permite a nosotros es aprender las normas e interiorizarlas. De esta manera nosotros cumplimos con esas normas y cumplimos con lo que la sociedad espera de nosotros. La sociedad nos indica cómo tenemos que comportarnos, nos indica qué cosas están permitidas y qué cosas están prohibidas. Y esto es fundamental para la convivencia, pero sobre todo fundamental para la convivencia pacífica. El control social van a ser aquellos mecanismos de presión que ejerce la sociedad sobre nosotros para que nosotros tengamos un comportamiento adecuado, y es justamente esto que les estoy explicando, de tener un comportamiento según lo que se espera de nosotros. La sociedad espera que nosotros cumplamos determinadas pautas y que tengamos un comportamiento adecuado. ¿Cómo hace la sociedad para que nosotros tengamos que cumplir con ese comportamiento? Nos impone normas. Estas normas de comportamiento justamente van a servir para darle un orden al comportamiento humano. Nos van a decir qué cosas se pueden hacer y qué cosas no. En el caso de que nosotros no cumplamos con alguna de esas normas, puede llevar o no una sanción. Por ejemplo, si nosotros mentimos, no tenemos una sanción explícita por mentir. Eh, pero si nosotros matamos, tenemos una sanción que va a ser ir a la cárcel. Esta norma puede ser coactiva, es decir, se puede utilizar la fuerza para que la persona la cumpla. Un ejemplo de un tipo de normas son las normas religiosas. Estas normas son las primeras que surgen en la historia de la humanidad y están relacionadas con la explicación que hacía el hombre sobre los fenómenos naturales. Por ejemplo, si veía fuego, daba su origen, su explicación a un determinado dios. Lo mismo con las tormentas, lo mismo con todo aquello que al ser humano le, le cuestionaba o no entendía por qué surgía. Fueron las primeras normas que existieron en la historia y surgían de las palabras de los dioses, las cuales eran transmitidas por los sacerdotes y por los profetas. Hoy en día no todas las personas cumplen con las normas religiosas, sino que solamente cumplen con ellas las personas que practican una determinada religión. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos para entender cuáles son esas normas que practican determinadas personas y no todos. Un ejemplo por ejemplo, es justamente vestirse de blanco al casarse. Esto es propio de la religión católica. Las mujeres se visten de blanco porque es un sinónimo de pureza, de castidad y de inocencia. Eh, este fenómeno de vestirse de blanco en realidad viene de la historia de los griegos, que utilizaban ropas blancas para sus fiestas y ornamentos florales, decoraciones florales, eh, también durante sus celebraciones, que eran el sinónimo de los valores como la pureza y la inocencia. Otro ejemplo, ya yéndonos a otro extremo de la religión, es el hecho de cubrir a la mujer en la religión del Islam. En la religión del Islam, las mujeres usan un determinado tipo de ropa, como el que ven en la foto, que se le llama burka, que tiene algunas otras variantes de vestimenta, pero en general todas ellas tapan a la mujer casi todo el cuerpo. Eh, ¿Por qué lo hacen? Bueno, lo hacen primero que nada porque está dentro de lo que su religión manda. Y se trata de cubrir a la mujer para que otros hombres no la vean, no la puedan ver, ¿tá? Y está relacionado con la imagen sexual que tienen los demás sobre las mujeres. Es bastante interesante, lo pueden buscar en Google, por qué las mujeres se cubren en el Islam, que tienen un montón de información muy muy interesante. Otro ejemplo también es el hecho del culto a las vacas, que se da sobre todo en India. En el hinduismo, que es una religión que se practica muchísimo en esa zona, la vaca es un símbolo sagrado que está relacionado con todo lo que es la tierra. La vaca es un animal que se protege porque es un animal que provee alimentos. Desde lo más antiguo de la historia, en esta región, fue vista como un objeto sagrado justamente por todos los alimentos que proveía a las personas la vaca.
Su consumo, o sea, matar una vaca para comerla, está totalmente prohibido e incluso penado con pena de prisión. Se puede ir preso hasta por matar una vaca por accidente, se puede tener serios problemas en ese país. Siguiendo con otras normas de conducta, tenemos las normas morales. Las normas morales son aquellas que van a apuntar a todo lo que es el perfeccionamiento del individuo desde su bien personal. Es decir, todas aquellas normas que van a tratar de provocar en nosotros que seamos mejores personas. Regulan los aspectos básicos y generales de la vida cotidiana y de nuestro trato con los demás. En general las compartimos todos y están relacionados a los valores, a la justicia, a la integridad y al respeto de derechos. Algunos ejemplos de las normas morales son no mentir. Nosotros sabemos que no podemos mentir, no vamos a ir presos por mentir, a no ser que obviamente estemos mintiendo en un juicio. En ese caso es un delito. Pero en general, mentir no es algo que esté penado. También ceder el asiento a una embarazada o a un anciano, sabemos que son cosas que las tenemos que hacer, que nadie nos dice que hay que hacerlo, pero ya lo tenemos interiorizado al punto de que si vemos a una mujer embarazada y estamos en un ómnibus, nos paramos y le damos el asiento. También otro ejemplo es el de no contar los secretos de otras personas y ayudar a nuestros padres cuando son ancianos. Llevando todo esto de las normas morales a todo lo que está sucediendo hoy con el coronavirus, el COVID-19, podemos hablar de algunas cosas que están sucediendo y que están relacionadas con la moral. Por ejemplo, estamos viendo que en las redes sociales hay personas vendiendo alcohol en gel a precios muy altos. Un alcohol en gel hasta antes de todo el brote de la enfermedad saldría, no sé, por ponerles un ejemplo, 100 pesos. Hoy en día se vende a 300 o más. Esto de aprovecharse, si bien no es algo nuevo en la historia, es algo que sucede, está relacionado justamente con la moral y con lo que está mal, porque está mal vender el aprovecharse de toda la situación para sobreexplotar un producto y venderlo a precios carísimos. Eso está relacionado con la moral y está relacionado con el hecho de ser buenas personas o malas personas. Las normas sociales van a ser aquellas que regulan nuestra vida cotidiana, todo lo que hacemos con los demás y con nuestro entorno. No respetarlas no lleva una sanción social, no lleva una sanción jurídica, no vamos a ir presos por no cumplir con una norma social, pero sí vamos a sufrir de sanciones sociales como pueden ser la burla, la exclusión. Un ejemplo es, por ejemplo, bañarse. El hecho de bañarse es una norma social que nos impone la sociedad y que si no la hacemos no vamos a ir presos por no bañarnos, pero sí vamos a tener una exclusión, no se van a burlar de nosotros, no se van a querer juntar con nosotros. Esa es la sanción social que impone la sociedad justamente. Algunos ejemplos son saludar a las personas cuando entramos a un lugar, sabemos que tenemos que decir buen día, buenas tardes o buenas noches cuando entramos a un lugar, si nos saludan tenemos que devolver el saludo, no nos quedamos mirando a una persona fijo porque incomodamos, nos tenemos que bañar y evitar el lenguaje obsceno, o sea, no decir malas palabras. Llevándolo a lo que está sucediendo hoy, podemos hablar de no salir durante la cuarentena. ¿Cuál sería una sanción social de no salir durante la cuarentena? Por ejemplo, lo que está sucediendo en otros países donde hay cuarentena obligatoria, sucede que si alguien sale, lo filman y lo suben a las redes sociales y ahí llueven las críticas. Eso es una sanción social. Subir a una red social para que critiquen, se burlen, etc. Después pasamos a las normas jurídicas. Las normas jurídicas son reglas escritas que emanan de los órganos del Estado. Los órganos del Estado las escriben y en ellas nos indican qué cosas están prohibidas o qué cosas están permitidas. En el caso que no se cumplan, se puede usar la fuerza para obligar a la persona a cumplirla. Ordenan y garantizan la vida en sociedad. Algunos ejemplos: sabemos que está prohibido robar, porque si no tenemos una pena de prisión. Los ciudadanos podemos circular libremente por todo nuestro territorio. Por ejemplo, nosotros podemos trasladarnos a Artigas, a Tacuarembó, podemos ir a cualquier parte del país, nos agarramos un ómnibus, agarramos un auto y vamos, no nos piden documento en ninguna parte dentro de lo que es el territorio nacional porque está dentro de nuestros derechos como ciudadanos. Todas las personas tienen derecho también a la libertad de expresión, a dar sus opiniones.
Y hoy en día, llevándolo de nuevo a la zona de esto de coronavirus, si bien todavía no es un delito salir estando enfermo, sí es un proyecto de ley que se está llevando a cabo, que dentro de pocos días se va a aprobar, en el cual se dispone que si una persona está enferma con coronavirus y sale y contagia a los demás, se le puede poner un delito que se llama violación de disposiciones sanitarias. Este delito prevé que la persona pueda ir presa. Cerrando todo esto, vimos normas morales, vimos normas sociales, normas religiosas y normas jurídicas. Las normas religiosas son aquellas que surgen en la primera etapa del hombre para explicar todos los sucesos que no considera lógicos, que las transmiten los profetas y que hoy en día solamente va a cumplir con ellas las personas que forman parte de una determinada religión. Las normas sociales son aquellas que van a regular la vida en sociedad y se refieren a pequeñas cosas que regulan la vida cotidiana. Las normas morales son aquellas que van a hacer que nosotros seamos mejores personas. Y las normas jurídicas son las que impone el Estado, que nos dice qué podemos hacer y qué no podemos hacer, y si no cumplimos con ellas podemos tener una pena de una sanción, ya sea ir presos, ya sea tener una tobillera, tener prisión domiciliaria, tener trabajo comunitario, etcétera. Bueno, esto es todo por hoy, espero haber sido claro y cualquier pregunta que tengan la pueden dejar acá en el foro. Gracias.